Porfa, Luis, ve abriendo tu libro de Ingeniería Geológica. A ver en qué. Vamos a buscarlo. Sí. Descargas. El que dice fundamentos. Ándale, ese. No, Ingeniería Geológica de Luis Ignacio González del Vallejo, el primero que les mandé, uno amarillo. Ahorita lo busco. Es que Sí. lo tengo en otra máquina. Permíteme. ¿En qué página? En la página, Luis, ahora te la digo. En el libro es la página 73, pero mejor ponte en la página 71, ¿va? Ok. Página 71 del libro, del PDF, no sé si coincidan, ¿va? Bueno, pero ahorita lo buscamos en la página del libro. Sí, tú me dices. Ya. ¿Ya? Sí. Bien, por ahí observa y en la margen inferior derecha hay una tabla que dice tabla 1. Sí. Viene una U, viene una T, luego viene otra U, que es la continuación de los porcentajes y otra vez la TB. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora pásate por favor a la página 73. Página 73. Ya. Bien. Fíjate, te dice el problema, ¿no? No lo vamos a copiar, lo vamos explicando así, ¿va? Ok, va. ¿O quieres que ponga la pantalla y vaya haciendo alguna que otra cuenta para que te quede más claro? Pues si no, lo vamos viendo. No hay problema. No, les pongo la pantalla y tantito la tableta para que vean algunas cosas, ¿va? Ok, está bien. Algunas consideraciones, sobre todo. Dame un segundo. Maneras. Ok. Acá. Compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no?
Sale. Bueno. Bien, fíjate. Dice que una capa de arcilla, es el donde dice recuadro 215, la página 73 del libro, dice una capa de arcilla normalmente consolidada, situada bajo un edificio, ha sufrido un asiento de 30 milímetros en 300 días. ¿Sí? O sea, se ha asentado 30 milímetros en los 300 días después de que empezó en funcionamiento. Desde que la carga del edificio es operativa. La capa de arcilla está limitada a techo y muro por estratos permeables. De acuerdo con los datos del laboratorio, dicho asiento corresponde a un grado de consolidación. Una pregunta, para nosotros es arriba y abajo. ¿Perdón? Para nosotros techo y muro es arriba y abajo del estrato. Exactamente, Luis. Ah, ok. Exactamente así es. En nuestro español. Fíjate que pasa algo bien chistoso. Yo me eché muchísimos años allá. Nunca agarré el idioma castellano de ellos al 100, ¿eh? Pero hay gente que sí, ¿eh? Que sí se los agarra, ¿no? Y a mí me costaba mucho, por ejemplo, este tipo de traducciones en la escuela. Tras dos, núcleo, y ¿esto qué? Pero es eso lo que tú dices. Va, entonces le seguimos. De acuerdo con los datos del laboratorio, dicho asiento corresponde a un grado de consolidación del estrato de arcilla U igual a 25%. El problema nos pide dibujar la curva asiento contratiempo. Una pregunta, ¿el U es el contenido de humedad, va? No, el U es le llama aquí el grado de consolidación. Okay. El grado de consolidación es algo muy parecido, me refiero a concepto, de lo que vimos de grado de compactación, ¿te acuerdas? Sí. Ahorita vamos a ver de dónde sale eso y por qué. ¿Y por qué? ¿Va? Ok. Entonces dice U igual a 25. Se pide dibujar la curva asiento-tiempo para un periodo de 10 años. Entonces, si te fijas, en el problema tenemos una tabla donde está U, TV, tiempo en días, tiempo en años y el asentamiento en milímetros, ¿no? Justamente debajo tenemos una gráfica tiempo contra asentamiento, ¿no? Lo que él nos pide, o el libro pide, o el ejemplo pide, es que grafiquemos, que calculemos y grafiquemos la gráfica, ¿no? Que calculemos la tabla y dibujemos la gráfica. Él ya aquí no lo hace, pues. Eso sí está bien, ¿no? Que ya no lo hizo. Nosotros lo que vamos a hacer es ver y comprobar de dónde salen esos valores. ¿Sale? Entonces, un periodo de 10 años, suponer que el área del edificio es suficientemente extensa, o sea, está suponiendo esto que lo voy a dibujar así que esta área del edificio es suficientemente extensa en comparación con el espesor de arcilla, ¿no? O sea, si tú comparas la profundidad o el espesor de arcilla contra el área o el área contra el espesor, es mucho más grande el área que el espesor. Entonces, se deduce, por lo tanto, que el asentamiento se va a presentar en forma vertical. Es lo que nos está diciendo ahí. O unidimensional se refiere a que solamente va a existir deformación en el sentido vertical, mientras que para el horizontal permanece constante. ¿Sale? O sea, ¿qué te quiere decir? Que solamente te deja deformarte en el sentido vertical.
Y a esa condición se le conoce como unidimensional o edométrica. Va. Entonces, la U, ¿qué es? Según lo que viene en el libro, te dice que U es igual a ST sobre S infinito. ¿Qué significa ST? Significa el asentamiento parcial o en algún periodo de tiempo contra el asentamiento final. Este infinito, ya sé que tiene un poco de contradicción, pero va a llegar un momento con respecto al tiempo que el asiento ya va a variar mínimamente. ¿Sí me entiendes? Ya se estabiliza, ya no va a variar más. El infinito se refiere al tiempo. ¿Sale? Entonces, este U es como el cociente de lo que me asiento en cualquier instante contra lo que me asiento en un tiempo final. ¿Se entendió de dónde salió ese valor? Sí. Ok. Ahora, si yo despejo el S infinito, S va a ser igual al parcial entre el grado de consolidación. Echamos cuentas, 30 entre 0.25 y finalmente tendremos que el asiento final va a ser de 120. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjate en la tabla 1, que fue la tabla con la que empezamos la clase, ¿no? Y ahí viene, en la tabla 1, te da el porcentaje de consolidación, perdón, contra un parámetro TB. ¿Qué es ese parámetro TB? Aquí lo vamos a poner. ¿Sí? El TB es un parámetro que es del factor tiempo. ¿Sale? Para este caso, nos dice que el parámetro, por ejemplo, fíjate, U igual a 25%, fíjate en la tabla, U igual a 25%, y tú encuentras 25% en la tabla y el valor de TB es 0.0491. ¿Sí? ¿Qué te quiero dar a entender? Que nosotros vamos a calcular para un valor desde el 5 hasta el 95%, y que el factor tiempo simplemente es asociar el factor de consolidación con su respectivo factor tiempo. ¿Sí lo ves, no? Ok, bueno. Ahí vamos a dejar tantito la tabla, porque necesitamos calcular el tiempo en días, el tiempo en años y finalmente el asentamiento. ¿Sale? Entonces, la fórmula del factor tiempo viene dada por la siguiente fórmula. TB es igual a CB por el tiempo sobre H, que es el espesor, al cuadrado. ¿Sale? Bien. Nosotros, para si nosotros tomamos el 25%, que se corresponde con 0.491, como lo pone en el libro, 0.0491 es igual a CB
entre h cuadrada por el tiempo. El tiempo viene dado por, en este caso, el enunciado nos dice cuántos días. 300. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, yo sé que puedo hacer a una constante esto. ¿Qué quiero decir hacerlo como una constante? Que lo dejo expresado de la siguiente manera, porque después lo voy a simplificar para poder desarrollar una fórmula general que me permita calcular cada uno de estos valores para un diferente grado de consolidación y un diferente tiempo. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, si yo divido, o más bien despejo de ahí la t, entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Esta t me quedaría como la constante, lo voy a volver a escribir. Bueno, aquí lo tengo ya. Me quedaría de la siguiente manera. CB sobre h cuadrada va a ser igual a 0.0 491 sobre 300. Si yo hago esa cuenta, me va a dar 1.636 por 10 a la menos 4 días. Bien, una vez que ya tengo ese factor, yo sé que CB entre h cuadrada es una constante, ya que C es el coeficiente de consolidación y h es el camino a la mitad del estrato. Bien, en este caso, o para este caso en particular, nos dice que ya drena por ambos extremos, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Va? Dice, en estas condiciones, para cualquier grado de consolidación U, se puede determinar el asiento correspondiente y a partir de la relación U de la tabla UT, el factor de tiempo asociado y el tiempo necesario para alcanzar el grado de consolidación. Entonces, te pone la U, te pone una llavecita y te pone que el tiempo, el factor de la fórmula del factor tiempo, despejó T y T es igual al factor tiempo entre la constante de consolidación entre h cuadrada. Pero eso ya lo calculamos, el CB entre h cuadrada, y es la constante de 1.636 días. Y T es el factor tiempo, que ese factor tiempo va acompañado de cada grado de consolidación. Una vez que tienes el factor tiempo y que conoces el asentamiento, lo multiplicas por el grado de consolidación y obtienes el asentamiento final. Vamos a hacer el primero si quieres, fíjate. Dice que, por ejemplo, para el 5% del grado de consolidación, tienes un factor tiempo de 0.017. ¿Sale? Entonces, si calculásemos para un U del 5%, el TB sería 0.017 entre 1.636 por 10 a la menos 4. Calcúlatelo tú y a ver, dime si llegas a 10.39. Yo no llegué, yo llegué a 10 punto y tanto.
¿Llegaste? Afirmativo. Ok. Va. Entonces, ahora fíjate, te dice tiempo en años. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo en años de estos cuates? Muy fácil. 365 días es a un año. 10.39, ¿a cuántos es? Divídelo entre 365. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo en año? Si llegas a 0.03, Sí, ¿sí? sí. Bueno, no Bueno, exactamente, porque es 2.84, pero lo cerraron ahí a 0.03. así es. Lo cerraron. Bueno, entonces ya calculaste el tiempo en días y el tiempo en años, ¿va? Ahora, para calcular la S, simplemente es multiplicar U por el S infinito, ¿no? En este caso, el S infinito es una constante que vale 120. Entonces, 120 por, le aplicas y ahí te da el 6. Ujú. Y así es repetitivo, Luis, para 5, 10, 15, 20, hasta llegar al 95. Entonces, fíjate, el primero, ¿Podrías hacer un poquito detalladito el TV, el ¿el primero, cual, perdón? donde se obtiene el punto 0017? Supongo que se fue a la tabla, ¿no? Con el Así es. 5%. Sí, mira, en la tabla 1, yo te voy a poner aquí los valores Ajá. de tabla. Voy a borrarte esta parte, ¿va? Ujú. De ahí tomo el punto 0017. Y con ese TV, Exactamente, STB de 0.017 lo sustituye entre 1, lo divide entre 1.636 por 10 a la menos 4 y llega a 10.39. Luego hace la conversión a años y ya luego nomás es ST, que es 0.25, y ya sale el otro valor. y ¿Quieres que lo esa, detalle? no, ya no, ya no. Entonces, el meollo está en la tabla anterior, ¿no? Así es, Luis. Y en Que, las que- conversiones. que esa tabla la obtuvo de laboratorio, supongo. Sí, ya son unas constantes que hay de laboratorio. O es una correlación. Ya es una
muchos lo hacen por correlación algunas veces, pero otras veces también ya son valores constantes. ¿Sí me entiendes? Ujú. Y ya después, pues repite lo mismo, Luis, Mm. pero fíjate en algo en especial. Por ejemplo, cuando habla de un porcentaje del 25%, si tú haces los cálculos, fíjate, para el 25%, para llegar al 25% del grado de consolidación se ocupan 300 días. ¿Qué estás comprobando aquí? Ujú. Que tu fórmula está bien planteada o que tu razonamiento estuvo bien planteado, porque fíjate, le llegas a los 300 días y ¿de qué parte el enunciado del ejercicio? ¿De 300 qué? 300 días. Es como la comprobación, ¿ya me entiendes? Si algo estuviera mal, pues entonces no te saldrían 300 días, te saldrían, no sé, 400, 500 días. Pero en 300 días justamente alcanzas el 25% de tu grado de consolidación, que es de lo que partiste en el problema. ¿Sí? Y fíjate otra cosa bien chistosa, que vamos avanzando y llegamos hasta el 95% de ese grado de consolidación. Si nosotros vemos el tiempo en años, después del 18, 80, 90, ¿sí? Todavía después de del 95%, se sigue ¿qué? Consolidado. Asentando con respecto al tiempo. Pero después de los 20 años, aquí ya no se ve, pero ya no va a sufrir, ya es la curva edométrica tiende a volverse una asíntota horizontal, como en matemáticas. Ujú. Es decir, ya va a permanecer constante. ¿Sale? ¿Qué te pueden preguntar en el examen? Yo no creo que te pongan a calcular esto. En 2 minutos nadie se lo echa. Tal vez ya te lo den calculado y te pidan no recalcular. Comprobar que lo que dice que a los 25 se asentó 300. Perdón, tardó 300 días para llegar a un grado de consolidación del 25%. O que identifiques de esta fórmula la de TB igual a CCT entre H cuadrado, te den TB, te den CB y te den H cuadrado y determines el tiempo. Este es un problema un poquito superior, ¿no? Porque tienes que echarle coco de todo lo que está pasando y al final lo compruebas. Pero, te vuelvo a repetir, en el examen no te van a ponerse una tabla o a graficar, ¿no? Porque ni escuadras te dejan sacar. Aquí, tal vez te den los datos del TB, del CB y del H cuadrado y tengas que despejar la T o despojar la H cuadrado y jugar con alguno de estos parámetros, ¿me entiendes? Ujú. No creo, te vuelvo a repetir, este problema no es que esté muy complejo, pero sí necesitas echar coco, ¿no? O por ejemplo, te den el cálculo y te den la gráfica, ¿no? Y te digan, interpreta la gráfica después de 20 años, ¿qué pasaría con el asentamiento? ¿Se seguiría produciendo? Pues claramente se ve que ya no, que ya ahí ya llegó al punto y que no va a pasar a más. O que te den la gráfica y que te digan, de acuerdo a la gráfica siguiente, a los 10 años, ¿cuál va a ser el asentamiento esperado? Ah, pues 100 milímetros, ¿no? Digo, porque así son. Hace como 2 años presenté acá en México para un doctorado. Y no era tanto de que supieras o no, era de que interpretaras. Y te ponían, por ejemplo, un rollazo, que un análisis clínico y que la capacidad o que la densidad de la sangre, que qué observarías de acuerdo a tal parámetro. Ya te ibas, encontrabas la densidad contra lo que te pedía y te decía, ¿es un buen parámetro? ¿Es un parámetro incorrecto o no es posible? Tal vez te pongan así, es muy grande el asentamiento,
es un asentamiento mediano de acuerdo al tipo de material. ¿Es el asentamiento esperado de acuerdo al tipo de material? Pues sí, porque es el cálculo que te están dando, ¿no? Es lo que me comentabas de las cosas que me mandaste. Ujú. Le pregunté a mi amigo de Pachuca que ya presentó esto y me dice, es muy similar, Mario. El que le tocó a él. Lo que sí me decía, hay cosas que me sacaron de onda, sobre todo de normativa de instalaciones sanitarias. Ujú. Pues, que no estaba yo actualizado, pero pues ya ahí le fui de Team Marín de Dopingüe. ¿Sale? Entonces, con esto terminamos la parte de consolidación. Lo que me dijo él de esta parte de geotecnia, que sobre todo les pedían calcular los empujes activos. Eso lo vimos, ¿te acuerdas, no? De Ujú. cuando cachamos la estabilidad de un muro así de una forma muy simplista. Algo de normativa y alguna otra cosa, pero dice, no, no está muy a fondo. Me quedó de irme diciendo algunas cosas más. Lo que pasa es que anda ocupado es constructor y me dijo, háblame el fin de semana y vemos las cosas, ¿va? Si me llega algo, Luis, Ok, cuenta te agradezco. que llega, aunque yo ya no les dé clase, tienes mi teléfono, a todos, ¿no? Les digo, no nomás a ti, a todos, aunque yo les doy clases, ahí siempre estoy. Había estado porque la universidad me trae como, no digo cómo. Va, entonces, Ok. vamos a ver un poco hoy de pavimentos. Ujú. Les quiero compartir pantalla para que les quede más claro lo de pavimentos, que no se ha platicado y un dibujo aquí en la tablet. No, algo más específico, más orientado. Diseñar un pavimento aquí, pues no podríamos por los tiempos, pero sí mencionar los principales métodos, cómo funciona un pavimento y los principales parámetros de diseño de un pavimento. ¿Sale? Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Sí se aprecia la pantalla? Sí se ve. Ok. Bueno, un artículo que nos menciona cuáles son los tipos de pavimento, o los principales, ¿no? Y nos dice que son 4 tipos. Son flexibles, rígidos, semirrígidos y articulados. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, pues la estructura, las capas que lo conforman
y cómo se transmiten los esfuerzos y deflexiones a las capas subsecuentes. Eso en otro artículo que tengo por aquí lo vamos a ver un poquito más a fondo. Es la sección típica de un pavimento rígido, ¿no? Una subrasante, una subbase y una losa de concreto. La de un pavimento flexible, bueno, está compuesta de una subrasante, una subbase, una base y una capa de asfalto y un riego de sello, ¿no? Un pavimento semirrígido es subrasante, subbase, base y una carpeta de asfalto acompañada de algún aditivo. Bien. Y hay otro que ese es más urbano, ¿no? Podemos identificar más, que es una subrasante, una subbase y un adoquín. Bien. Entonces, esas son las secciones típicas. Y bueno, pues aquí nos dice lo que es la subrasante, las propiedades o las caracterizaciones geotécnicas que deben de tener, ¿sí? Cómo está constituida. El CBR es la prueba de, es la prueba de valor de resistencia de una capa. En cada país o en cada normativa está diferente, ¿no? Eso, de los primeros días de clase, yo recuerdo que un día me metí a la página del IMT y les expliqué en dónde estaba la normativa y me metí incluso a la normativa y mostré cómo encontrar la normativa de cada proceso constructivo y que tenía la normativa diferentes apartados, ¿no? Control de calidad, construcción, supervisión, calidad de los materiales, que en este caso es a lo que se refiere los CBRs. Es a un parámetro que está dentro de la calidad de los materiales. Se habla aquí un poco de lo que es el ciclo de vida de un pavimento. Y aquí no lo ejemplifica, ¿no? ¿Para qué es aplicable este ciclo de vida de los pavimentos? Sobre todo es para proyectar el mantenimiento de la red de carreteras, lo que atañe a pavimentos, ¿no? El saber cuándo yo le voy a meter el mantenimiento a un pavimento para prevenir su destrucción, que es lo que no se ha hecho. Por eso muchas de las carreteras, pues ya su ciclo de vida ya pudo haberse aumentado en algún porcentaje, pero pues por no aplicar bien y fijar las metas, pues está como están los pavimentos, ¿no? Aquí nos dice claramente, ¿no? Si tú no mantienes un pavimento, pues va a decrecer su condición original. Casi desde el principio, ¿no? Se va cayendo. Pavimento con un poco de mantenimiento y rehabilitado, vas alargando ese ciclo de vida. Vas teniendo caídas, sí, pero al final tienes un poco más de tiempo. Todo esto es aplicable también a las nuevas normativas que está manejando SCT, donde mide parámetros que les llaman ahora condiciones o estándares de servicio para medir el confort del usuario mientras usa un pavimento.
bajo los famosos contratos ahora que se están dando muy de moda, que están, entra una empresa constructora, repara el pavimento, sobre todo en autopistas, y tiene la concesión por cierto tiempo, ¿no? O la otra es que construye directamente toda la autopista, tiene la concesión por 30 años, ¿no? El derecho a la explotación de esa autopista. Aquí les van dando los rangos. Ya les digo, es un poquito más aplicado a lo que es mantenimiento y reparación, ¿no? de los pavimentos. Ya tiene años también en México que se está haciendo. Les dan algunas técnicas, ¿no? Sellado de grietas, aplicaciones de arena o slurry. Y ahí les va diciendo, ¿no? Algunos procedimientos. ¿Quieren que les comparte este artículo? ¿Quieren que les comparte el artículo? Sí. Ok. Bueno, es una clasificación de los pavimentos, así muy rápido. Quien quiera ahondar, bueno, pues ahí tiene material para hacerlo. Voy a dejar de compartirles la pantalla para compartirles otro que creo que es muy interesante, ¿no? De cómo ha evolucionado el pavimento, cómo se empezaron los diseños. Empezaron con un diseño de pavimento empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Bueno, lo hicieron y ya después vieron cómo funcionó. Luego lo fueron perfeccionando y se llamó empírico mecanístico. ¿Qué quiere decir mecanístico? Pues yo le meto una fuerza y espero una deformación. O sea, la mecánica o la filosofía de diseño es esa. Le meto fuerza, encuentro deformación. El primero fue el Asto del 93, luego fue el Asto del 2008 y finalmente el mecanístico o mecanístico, ¿no? De Shell, de Picken y de Mastergen. Y ahí nos dice que es el diseño de pavimento. Lo importante aquí que nos vuelve a dar las diferentes capas, la estructura del pavimento flexible y la forma en que se transmite la carga al pavimento, ¿no? Ahí nos marca dónde van a estar las grandes deformaciones, la capa de base, y las grandes tensiones que van a ser sobre todo en su rasante. También nos da una estructura de pavimento rígido y la forma en que transmite las cargas entre capa y capa. Nos da también las funciones, que eso sí les pueden preguntar, ¿no? De cada una de las capas. Base. Creo que, bueno, les puede servir de parte de lo que es pavimentos. Ya la próxima clase detallaremos un poco más para terminar con este tema. Y por lo tanto, pues ya el curso, ¿no? Por hoy es lo que tenía yo que adelantarles. Ya nos vemos la próxima clase para redondear este tema. ¿Qué día pueden? Exceptuando los viernes y los sábados, cualquiera. Ok.
yo tengo clases el lunes y no creo llegar. No lo descarto. Yo les aviso por medio de Jonathan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, sin más nada que decirles, buenas noches a todos. Nos vemos la próxima. Ok. Gracias, igualmente, buenas noches. Grande, muchas gracias. Nada. Ahí les mando el artículo que les dije. Sí, gracias.